El edema es sin duda uno de los signos clínicos más frecuentes con los que nos encontramos. Pero claro, detrás de esa simple hinchazón se esconde una alteración complejísima en el equilibrio de los fluidos corporales. Así que, en este análisis, vamos a desentrañar su fisiopatología para entender qué es lo que realmente nos está diciendo al paciente. Miren, a menudo todo empieza con un detalle tan simple como este. Un anillo que de repente aprieta. Un zapato que al final del día ya no entra. Estas suelen ser las primeras señales que nos da el paciente, pistas muy sutiles de que ese delicado equilibrio de líquidos en su cuerpo ha comenzado a fallar. Y es justo ahí, en esos detalles, donde arranca nuestro razonamiento diagnóstico. Bueno, para entender el edema a fondo vamos a seguir esta ruta. Primero, lo básico, qué es y cómo lo vemos. Luego nos vamos a sumergir en el campo de batalla microvascular para entender las famosas fuerzas de Starling. A partir de ahí, veremos qué ocurre cuando se pierde el equilibrio y, lo más importante, cómo todo esto se traduce en un diagnóstico clínico preciso. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de meternos a hablar de presiones y de proteínas, vamos a definir con claridad qué es el edema. Y veremos que su comprensión ha ido evolucionando, sentando las bases de todo lo que sabemos hoy. A ver, nuestra comprensión del edema no surgió de la nada, fue un proceso. Evolucionó desde las primeras descripciones clínicas muy precisas de Kincke hasta el momento clave allá por 1896, cuando Ernst Starling describió las presiones que gobiernan este intercambio de líquidos. Su modelo es tan elegante y preciso que, fíjense, más de un siglo después, sigue siendo la piedra angular de cómo entendemos todo este proceso. Y aquí está la clave de todo. El edema es, fundamentalmente, líquido en el lugar equivocado. No se trata solo de un exceso de agua en el cuerpo, sino de una acumulación anormal y excesiva en el espacio intersticial, en ese llamado tercer espacio. Y esto solo puede ocurrir cuando se rompe el equilibrio que mantiene los fluidos justo donde tienen que estar. Ahora bien, para entender por qué se rompe ese equilibrio, tenemos que ir al epicentro de la acción, la microcirculación. Es aquí, en esta red capilar increíblemente compleja, donde se libra la batalla constante por el intercambio de fluidos. Y es fundamental recordar que no todos los capilares son iguales. Su estructura cambia según el órgano. Por ejemplo, los capilares continuos del cerebro forman una barrera muy selectiva. En cambio, los discontinuos del hígado son extremadamente permeables. Esta arquitectura es clave porque define qué tan fácil o difícil es que el líquido se escape hacia el intersticio en cada tejido. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea del endotelio como una simple pared de ladrillos. Es mucho más que eso. Es una barrera semipermeable, inteligente, dinámica. Regula activamente el paso de sustancias, responde a señales tanto locales como sistémicas. Entender esto es crucial para comprender patologías como la sepsis o la inflamación, donde la disfunción endotelial es, de hecho, el problema central. Y esa regulación dinámica del endotelio nos lleva de lleno al corazón del asunto, las fuerzas de Starling. Son 4 presiones que interactúan en un equilibrio casi perfecto para controlar el movimiento de fluidos a través de la pared capilar. La mejor manera de visualizar esto es imaginar una balanza con 4 pesos. Por un lado, la presión hidrostática capilar empuja el líquido hacia afuera. Por el otro, la presión coloidosmótica del plasma, que la generan las proteínas, lo retiene adentro. Y a estas dos se oponen las presiones del intersticio. Cuando estas 4 fuerzas están en equilibrio, todo funciona perfecto. El edema aparece cuando la balanza se inclina. Y si hablamos de presión coloidosmótica, tenemos que hablar de la albúmina. Como podemos ver en esta tabla, es la protagonista indiscutible. Es responsable de casi el 80% de esa fuerza que retiene el líquido. Por eso, en cualquier patología que curse con hipoalbuminemia, piensen en cirrosis o síndrome nefrótico, el edema es un hallazgo casi inevitable. La falta de albúmina simplemente debilita la capacidad del cuerpo para mantener el líquido dentro del compartimento vascular. Bien, ya que entendemos cómo funciona el equilibrio, vamos a ver los 4 mecanismos principales por los que se rompe. Y lo más importante, cómo cada uno de ellos nos orienta hacia un diagnóstico clínico específico. El primer mecanismo es un exceso de empuje. En la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la congestión del sistema aumenta la presión hidrostática dentro de los capilares. La fuerza que saca el líquido supera con creces a la que lo retiene. El sistema linfático no da abasto para drenar el exceso y, bueno, el resultado es el edema. El segundo mecanismo es una fuerza de retención debilitada. Como ya vimos, la albúmina es clave. En patologías como la cirrosis, donde el hígado no la produce eficientemente, o en el síndrome nefrótico, donde la perdemos por la orina, la presión coloidosmótica se desploma. Sin suficiente pegamento para mantener el líquido adentro, este simplemente se fuga al intersticio. El tercer mecanismo es una falla directa en la barrera.
En situaciones como grandes quemaduras o sepsis, el endotelio se daña, se vuelve poroso. Ya no es una barrera selectiva, sino una compuerta abierta. Y esto es un doble golpe. No solo se escapa el líquido, sino también las proteínas, lo que anula la presión coloidosmótica y perpetúa un círculo vicioso de formación de edema. Y el cuarto mecanismo es básicamente un problema de drenaje. Piensen en una tubería bloqueada. Una trombosis venosa profunda o una obstrucción linfática impiden que el líquido que normalmente se filtra al intersticio pueda regresar a la circulación. Este atasco aumenta la presión hacia atrás y causa la acumulación de líquido distal a la obstrucción. Entender estos 4 mecanismos lo es todo. Nos permite pasar de simplemente ver la hinchazón a interpretar qué es lo que está fallando a nivel microscópico, conectando ese signo visible con su causa fisiopatológica subyacente. Clínicamente, el patrón del edema nos da pistas fundamentales. Un edema localizado en una sola pierna nos hace pensar inmediatamente en una trombosis venosa, un problema de drenaje. En cambio, un edema generalizado, una anasarca, nos obliga a pensar en una causa sistémica, como una insuficiencia cardíaca, renal o hepática. El patrón es el primer paso en nuestro diagnóstico diferencial. Y un dato clínico crucial es el tiempo. El edema no aparece de forma instantánea. Generalmente se necesitan hasta 72 horas de un desequilibrio significativo para que la hinchazón se haga clínicamente evidente. Esto es clave al interrogar al paciente porque nos ayuda a establecer una cronología y a pensar en la agudeza del proceso que lo está causando. Y con esto llegamos al mensaje central de todo este análisis. El edema no es la enfermedad, es un signo, es el mensajero. Nos está diciendo que algo profundo, ya sea a nivel hemodinámico, proteico o linfático, está fallando. Nuestro trabajo como clínicos es escuchar a ese mensajero y descifrar el mensaje para encontrar la causa raíz del problema. Así que, la próxima vez que veamos a un paciente con edema, no nos quedemos solo con la hinchazón. Preguntémonos, ¿qué nos está diciendo este signo sobre las fuerzas invisibles que están gobernando la fisiología de esta persona? Porque al final, entender la fisiopatología es lo que nos permite traducir un signo clínico en un diagnóstico preciso y, por lo tanto, en una acción terapéutica efectiva. Esa es la base de la buena medicina.